Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Partido del Trabajo Michoacán? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio PT en el que vamos a platicar con una gran mujer, una mujer revolucionaria en toda la extensión de la palabra y que desde ahora está dando su mejor lucha para defender a la Cuarta Transformación desde la Cámara de Diputados. Se trata de la diputada federal Mari Carmen Bernal Martínez, a quien le agradecemos que nos tome esta entrevista porque está desarrollando sus actividades allá en la Ciudad de México, pues ahora sí que en plenas actividades desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, diputada Mari Carmen? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Linda García? ¿Cuánto tiempo sin Sí. verte, güerita? Me da mucho gusto Ay, a mí poder también. compartir un espacio más con ustedes y sobre todo en las redes sociales, pues del Partido de Trabajo para que nuestros militantes y también, ¿por qué no?, los que no son militantes, pues sepan lo que estamos haciendo, los servidores públicos emanados de un instituto político como lo es el Partido del Trabajo. Oye, a mí también, por cierto, me da mucho gusto saludarte, saber de ti, saber que estás muy bien. Y pues básicamente también te contactamos porque hay una coyuntura política muy especial a lo largo y ancho de la República Mexicana y se trata del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está pasando con el Poder Judicial? Y vemos que también hay muchos medios de comunicación que están defendiendo a capa y espada a este poder y bueno, pues desde la Cámara de Diputados sabemos que hay un debate fuerte, sabemos que hay una defensa legítima de la transparencia y para abatir la corrupción. Entonces, pues tú que estás ahí en primera fila y siendo parte activa de esta cuarta transformación, pues platícanos qué es lo que está pasando con todo el tema este del Poder Judicial, los fideicomisos, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué pasó? Fíjate que me haces una pregunta pues sumamente interesante, porque además pues seguramente el público debe de estar muy inquieto por saber qué es lo que realmente está pasando con el Poder Judicial. Sabemos que los medios de comunicación de pronto no dan una interpretación adecuada de la información, o por qué no decirlo, también en muchas ocasiones la manipulan. Recordemos que el Poder Judicial, o más bien al Poder Judicial, aún no ha llegado la cuarta transformación, desafortunadamente, que ha sido uno de los poderes que más se ha resistido a los temas de austeridad. El Poder Legislativo lo hicimos desde el primer momento en el 2018. El Poder Ejecutivo puso la muestra con el presidente de la República. Incluso él mismo presentó una iniciativa donde decía que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Y recordemos que en aquel tiempo el INE incluso promovió un juicio de amparo para que esta reforma no le pudiera aplicar a él, amparándose en la figura de la autonomía como institución pública, como institución autónoma. Y también en su momento lo hizo el mismo Poder Judicial, que en aquellos momentos lo presidía, perdón, un ministro diferente a lo que ahora está, pero que no obstante a eso, pues opusieron desde el primer instante pues una resistencia tremenda a los temas de austeridad. Es sabido por la mayoría de las mexicanas y mexicanos que son los que más ganan a nivel nacional, que incluso ganan desde los 400 hasta 500,000 pesos mensuales, lo cual es una falta de respeto para el pueblo de México, que desafortunadamente pues diario se levantan a trabajar y que ni aún así trabajando con tanta constancia y dedicación pues logran sacar adelante a sus familias o tener un patrimonio seguro por lo menos. Así que, ¿por qué recordar este tema, Linda? Porque esto tiene historia, no es un tema nuevo, es un tema añejo. Sabemos que el cambio no es sencillo, que iba a generar ciertas resistencias y es precisamente lo que está pasando en el Poder Judicial. Es una resistencia al cambio. Sabemos que los conservadores se caracterizan por presentar una resistencia a las transformaciones de nuestro país y máxime cuando se pretende desde el Poder Ejecutivo pues generar un equilibrio en la distribución de la riqueza de nuestro país, porque no es que México fuéramos un país que no tuviera los recursos económicos necesarios para salir adelante. El problema que existía en nuestro país era una mala distribución de la riqueza nacional. Y por supuesto, si a eso le unamos los temas de corrupción e impunidad, pues esto era una panacea para quienes vivían llenos de privilegios. ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? Se descubrieron varios fideicomisos que era una especie de guardadito, como bien se ha comentado por ahí de manera acertada, de manera atinada, era un guardadito que tenía el Poder Judicial
Y con esto quiero decirle a la clase trabajadora del Poder Judicial que no afecta para nada sus salarios, que no afecta sus prestaciones laborales, las partidas presupuestales con las que van a seguir siendo atendidas sus necesidades van a seguir intactas. Nosotros no nos hemos metido en sí con el presupuesto del Poder Judicial. Eso es importante que lo sepan las y los mexicanos. No hemos tocado el presupuesto como tal del Poder Judicial, sí los fideicomisos, porque se descubre que los fideicomisos eran una especie de ahorro, de guardadito que generaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues nosotros calculamos que se beneficiaban aproximadamente, pues hay quien dice que 600 personas ya de manera indirecta, pero nosotros consideramos que de manera directa solamente eran beneficiadas 11 personas y 22 más que ya estaban en retiro. Porque recuerden que también el Poder Judicial tiene ese vicio de todavía seguir sosteniendo a los ministros que ya no están en funciones, algo así como lo que pasaba con las pensiones de los expresidentes de la República. No sé si recuerdan que ahora cuando entra nuestro presidente de la República en el 2018, resuelve eliminar las pensiones vitalicias a los expresidentes, de la República. Algo así funciona en el Poder Judicial y precisamente para esto son este tipo de fideicomisos. Estos fideicomisos hace algunos meses fueron revisados por la Auditoría Superior de la Federación y les realizó varias observaciones, como que deberían tener más transparencia, como que deberían regularizarse, porque independientemente de que los fideicomisos estuvieran contemplados en la ley, pues no funcionaban de acuerdo a la norma, funcionaban al margen de la ley. Entonces, insisto, no se le está quitando nada a la clase trabajadora, absolutamente nada. Sus prestaciones, sus sueldos van a seguir completamente iguales como hasta ahora. No se le va a quitar operación al Poder Judicial, va a seguir teniendo presupuesto para seguir operando, porque, insisto, estos fideicomisos se realizaban con ahorros, economías, guardaditos, como les quieran llamar, del Poder Judicial. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Solicitaban miles de millones de pesos de presupuesto al año, pero resulta que no los ejercían completamente y en lugar de devolverlos a la tesorería de la Federación o en lugar de gastarlo en operación, en infraestructura, en tribunales, simplemente se lo guardaban. Decían, pues de estos miles de millones de pesos nos sobró esto. Miren qué buena onda, nos sobró esto. Entonces, como nos sobró esto, lo vamos mandando a un fideicomiso. Y así, había varios fideicomisos en donde yo sostengo que varios de los conceptos que ahí aparecen, pues era solamente para justificar, ¿no? El recurso a donde supuestamente iba. Así que siéntanse tranquilos, yo de verdad creo que está habiendo una mala información, una mala interpretación de lo que realmente significan estos fideicomisos o a quién van a afectar. Pero hay que dejar cosas al tiempo, las cosas van a ir dando claridad a la clase trabajadora, ellos poco a poco van a ir entendiendo pues que no van a tener ningún tipo de afectación laboral y menos los que están sindicalizados. Recordemos pues que las luchas sindicales se respetan los logros obtenidos y que es imposible dar marcha atrás a ellos. Así que siéntanse tranquilos, siéntanse seguros, ellos mismos van a ver su presupuesto intacto en ahora que se apruebe el presupuesto para el siguiente año 2024. Nada más ahí va a haber varias observaciones que tienen que ver con los fideicomisos, pero las demás partidas presupuestales las van a ver intactas, incluso las van a ver con un ligero incremento, como cada año, por el tema de la inflación. Es que es importante lo que tú estás diciendo, porque, a ver, no es que cuando se desaparezcan los fideicomisos, la operatividad del Poder Judicial vaya a desaparecer. No es que porque desaparezcan los fideicomisos, ya no se va a invertir o es que no es que se cubran necesidades o salarios de los trabajadores del Poder Judicial, porque al final el trabajador que es el actuario o la secretaria del Poder Judicial van a seguir percibiendo lo que hasta ahora han conquistado en su lucha laboral, sino que es importante decir que la desaparición de estos fideicomisos solamente representa hasta un ahorro para el presupuesto que le corresponde a todo el país y representa también
pues quitarles, cuánto es lo que más o menos les restaba en el presupuesto anterior al Poder Judicial? Por ejemplo, le restaban en algunas ocasiones, se descubrió que hasta ahorita los fideicomisos es un aproximado ya de varios años, también es importante aclararlo, de hasta 48,000 millones de pesos. Hasta ahorita lo que se descubre en fideicomisos. Lo que se les está quitando tan solo en este año son 15,000 millones de pesos. Hay quien dice que 20, 21,000, pero el cálculo está aproximadamente en 15,000 millones de pesos. Aquí es bien importante diferenciar. Los fideicomisos es una cosa y el presupuesto para el Poder Judicial es otra muy diferente. Quien sabe de presupuesto, quien entiende el tema de la administración pública sabrá lo que estoy diciendo. Cuando se arma el presupuesto de una unidad programática, de una secretaría, de una institución, lleva varios conceptos, lleva varias partidas, desde el gasto corriente hasta los gastos de operación, hasta temas de infraestructura, por ejemplo. Eso va a seguir intacto, eso va a seguir de manera permanente como hasta ahora, incluso con ligeros incrementos por el tema del proceso inflacionario, pero en los fideicomisos es otra cosa. Ahora, una característica importante de la administración pública es que no te debe sobrar, o sea, la administración pública no funciona como una empresa. Aquí no somos una empresa, el dinero se hace para gastarse porque el gasto es una inversión. Tú estás prestando un servicio y estás haciendo una inversión. Entonces, aquí no, en el tema de la administración pública ni te debe sobrar ni te debe faltar. Tú tienes que salir completamente porque se supone que tú estás haciendo tu proyecto de presupuesto, que es lo que cada año hace cada poder. La Cámara de Diputados aprobamos el proyecto de presupuesto porque es una facultad exclusiva de las y los diputados federales, pero quien presenta su propuesta de presupuesto son las secretarías, es el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, a ver, diputadas y diputados, yo necesito tanto presupuesto, los tribunales agrarios, los tribunales administrativos, todos presentan su proyecto de presupuesto, lo pasan a quien encabeza en ese momento la parte administrativa, lo arman y nos lo hacen llegar a nosotros en un paquete económico, ¿no? Nos lo hacen llegar y nosotros lo aprobamos. Y bueno, entonces ellos son los que nos dicen su necesidad. Se supone que cuando arman su presupuesto es todo el dinero que requieren y que van a gastar, insisto, desde los sueldos, los salarios, hasta los temas de infraestructura. Entonces no te tiene por qué sobrar. ¿Qué venía pasando con ellos? Pues, insisto, venían generando economías, venían generando ahorros y esos ahorros, lejos de devolverlo a la tesorería de la federación, simplemente se los iban reservando, se los iban guardando y según ellos iban cubriendo ciertas necesidades que iban teniendo no todos los trabajadores del Poder Judicial, aclaro, no todos. ¿Por qué? Porque también en el Poder Judicial hay una famosa cúpula, ¿no? Gente encumbrada, enquistada, que desafortunadamente resulta ser Se beneficiario. beneficia. Así es, de este tipo de privilegios, porque finalmente son privilegios. Así que por eso cuando se dice tanta mala información en los medios, tenemos que entender que hay una disputa política también en este momento y que el tema de los fideicomisos lo están utilizando para malinformar, para manipular, porque déjame decirte que el proceso electoral rumbo al 24 ya arrancó. Y el Poder Judicial lo han utilizado como un instrumento de golpeteo al actual gobierno, como muchos temas que han utilizado desafortunadamente, y que yo creo que la clase trabajadora solamente va a ir teniendo claridad conforme vayan pasando los meses, conforme vaya pasando el tiempo y se vayan dando cuenta que realmente ellos no han tenido ninguna afectación en los temas laborales. Ya no va a haber privilegios para la cúpula del Poder Judicial, eso es lo que realmente les está doliendo y es muy desafortunado que ellos sean quienes convoquen. ¿Por qué no marchan ellos? ¿Por qué no marcha esa cúpula de 600 personas que están siendo beneficiadas? Pues porque ellos se mueven de manera diferente. Ellos aparentan una cosa cuando realmente es otra. Hay intereses políticos de por medio dentro del Poder Judicial, nosotros lo sabemos. Como diputada federal hemos sufrido los temas en donde la Suprema Corte se mete a legislar sin ser parte de su competencia, sin ser su función, se ha metido a resolver temas que no le competen porque para eso hay un poder que es el legislativo. Y bueno, ¿por qué comento todo esto? Porque todo esto tiene que ver con una disputa política.
con un proceso de transformación en donde todavía en el Poder Judicial hay grandes resistencias. Eso es lo que realmente está pasando en estos momentos, Linda. Pues cómo no va a generar una resistencia. Vamos a irnos al número más bajito que tú dices, que son 15,000 millones de pesos, nomás de este año, ¿no? Sin tomar en cuenta que puedan ser 20 o 21,000 millones de pesos. Si los dividimos entre la cúpula, que normalmente se podría pensar que son 11 figuras preponderantes, pues como a cuánto le tocaría a cada persona de esa cúpula. O sea, es el dinero que, como tú dices, no lo gana un trabajador promedio. Es más, ni siquiera la secretaria del magistrado que pudiera, ¿no? O sea, no lo van a conseguir si no es de otra manera. Entonces, pues claro que yo coincido bastante en lo que tú mencionas. Es una falta de respeto para el pueblo mexicano que se levanta de sol a sol a trabajar para sacar adelante a su familia y que ni con todo el trabajo que pueda hacer durante todo el día va a tener acceso a tener un fideicomiso, ¿no? Que le vaya a resolver la vida a él, a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Porque es muchísima la cantidad de recurso que se puede manejar de manera discrecional a través de esos fideicomisos. Y bueno, hasta ahorita, Mari Carmen, hasta ahorita, ¿cómo va el debate, cómo va la situación con este tema en la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros ya lo aprobamos, también porque es un poco del tema, porque recuerden que soy integrante de la Comisión de Justicia y un día antes de aprobar este tema de los fideicomisos nos reunimos con personas del Poder Judicial de la Federación y cuando nosotros hacíamos algunas preguntas que nos saltaban porque había mucho recurso destinado para cosas que de pronto no eran tan relevantes, lo voy a decir con toda honestidad y mucho respeto y no me gustaría hacer ningún señalamiento, pero no hubo ninguna posición que nos convenciera. Por ejemplo, 400 millones de pesos al año para alimentos. O sea, ¿a quién vas a alimentar? ¿Por qué quieres tanto? Entonces, la verdad, la respuesta que en ese momento se nos dio fue completamente burda. La persona que nos contestó estaba muy nerviosa. Es decir, porque probablemente ni siquiera ellos sepan en lo que están metidos, a dónde están mandando tanto dinero. Entonces, tampoco se trata de crucificar a nadie porque esa no es la intención. Lo único que queremos es que las cosas se hagan bien, que se transparenten. Dentro del Poder Judicial hay gente muy valiosa, hay gente muy preparada, con un nivel académico impresionante. Yo soy muy respetuosa de esas personas que de verdad han llegado hasta ciertas posiciones, ciertos lugares, porque realmente han hecho méritos, porque realmente se han preparado. Eso no está en tela de juicio. No está en tela de juicio la capacidad de las y los trabajadores del Poder Judicial. Sabemos que es gente que de pronto no tan fácilmente se dejan manipular, es cierto, pero si no les llega la información de manera adecuada, pues de pronto pueden existir ciertas confusiones que los orillen a tomar ciertas acciones, ¿verdad? Y esto no significa que sean ignorantes ni que sean fáciles de manipular, simplemente no obtienen la información adecuada ni la información que deberían de tener porque a alguien no le conviene, ¿verdad? Por así decirlo. Así que insisto, mi respeto y mi reconocimiento para las y los trabajadores del Poder Judicial, porque además soy abogada, porque además sé de lo que trata un poder tan importante como lo es el Poder Judicial, pero también muchas y muchos trabajadores me darán la razón. Sabemos que hay muchos vicios y muchas mafias al interior del Poder Judicial. Y lo sabemos por gente que día a día nos esforzamos por prepararnos y mucha gente que se prepare, que le ha costado mucho trabajo tener una posición porque no es parte de esa mafia, porque no tiene un papá magistrado, porque de pronto ahí los cargos eran como heredados, ¿no? Entonces, de verdad, conocemos un poco el tema y lo único que intentamos nosotros es poner un poco de orden, darle un poco de transparencia, porque además es un poder dentro de nuestro país que tiene que gozar de todo el reconocimiento, el respeto y bueno, pues de toda gozar de buena, pues de buena fe, que se goce de una buena imagen, porque no es cosa menor. Ellos son los encargados de impartir justicia. Entonces yo creo que tienen que predicar bastante con el ejemplo. Y bueno, ¿en qué va?
ya lo aprobó la Cámara de Diputadas y de Diputados, se fue al Senado, el Senado el día de hoy ya lo aprobó en comisiones, es un tema que entre mañana y pasado va a subir al Senado. Hasta ahorita, al parecer, en comisiones no hubo modificaciones al dictamen. Esperemos que mañana no las haya, porque de haber modificaciones en el dictamen en la Cámara de Senadores, seguramente va a regresar a la Cámara de origen, que es la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué se prevé con este tema? Que seguramente sea impugnado y alguien presente una acción, una controversia, dependiendo del tema, dependiendo del enfoque que le den, y que seguramente el Poder Judicial pues pueda resolver de manera, ¿no? Sí, De no, manera porque hasta eso, o sea, es ¿cómo voy a resolver para afectarme a mí misma, ¿no? Y sobre Entonces, todo, eso también se prevé. O sea, tenemos que estar conscientes las y los mexicanos que eso puede suceder, que aunque nosotros hayamos hecho nuestro esfuerzo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues ellos son parte de un poder que les toca impartir, que les toca resolver, y que no nos caiga de extraño pues que echen para atrás estas reformas, ¿verdad? Porque digan que atenta a los derechos humanos por un tema de retroactividad de la ley, infinidad de cosas a los que ellos pueden hacer alusión. Por eso el presidente de la República habla de un famoso plan C para el 2024, en donde dice que es importante que tengamos mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federales y en la Cámara de Senadores, porque de lo contrario, pues no podremos hacer la reforma al Poder Judicial que tanto necesita nuestro país. Así las cosas, Linda. y es que el Poder Judicial, digo, porque lo que estás mencionando es como la punta del iceberg, ¿no? Sí. Es un tema que se detectó ahí, que se está atendiendo y que apenas pues, les tocaron en el nervio, y por supuesto que se elevó el debate por parte del Poder Judicial. Y justo eso era lo que te iba a preguntar. Porque el plan C habla sobre la importancia de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la mayoría de la Cuarta Transformación de diputadas o legisladores y legisladoras emanados de la 4T. Porque ¿qué pasaría si no hubiera una reforma al Poder Judicial? Yo hace unos días leía que un magistrado decía que el sueldo de 400,000 pesos que puede percibir son para garantizar su imparcialidad. Y entonces lo que yo pensaba era, ¿por qué tu imparcialidad? ¿Por qué Tiene un precio. tiene un precio, por supuesto? O sea, no, o sea, entonces, por eso te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera una reforma al Poder Judicial? ¿Se Lo seguirían que prohibiendo pasaría, este tipo de cosas? por supuesto, lo que pasaría es que este estado de cosas simplemente no cambiaría. Seguiríamos como hasta ahora. Por eso es importante que la gente haga conciencia y que los que creemos en una transformación real de nuestro país nos volquemos a la calle a informarlas, porque simplemente los medios de comunicación tradicionales no nos van a ayudar. Simplemente ellos están de otro lado, porque también ellos en su momento fueron beneficiados con grandes cantidades de dinero, que en lugar de ser distribuidos a los sectores más vulnerables, pues ellos eran parte de esas personas, ¿no? Llenas de privilegios en el país, y que con esta gran transformación pues se han visto duramente afectados, porque ya no tienen las mismas percepciones. Los valores, los principios, los conocimientos, lo que eres tú como persona no debería de tener ningún precio. Si tú eres juez, si tú eres magistrado, si tú eres ministro, antes que regirte por el tema económico, debes de regirte por tus principios, por tus valores, por tu formación y por el compromiso que sientas con ese amor a las leyes, porque eso, con eso se nace. Imagínate que tú estás en una carrera solamente por lo que puedas obtener, estamos completamente perdidos. Y esa gente, precisamente esas personas, son las que no deberían de llegar por nada del mundo a ese tipo de espacios, porque entonces violentan la ley, porque entonces aprovechan los resquicios legales para beneficiar a los que han venido beneficiando. Y yo creo que este comentario tan desafortunado de este ministro, de este magistrado, pues yo creo que nos deja ver lo que es el Poder Judicial, lo que hasta el momento desafortunadamente es. Por eso vemos tantas sentencias, tantos inocentes pagando alguna sanción, y vemos tantos delincuentes pues en la calle, ¿no? Incluyendo delincuentes de cuello blanco, que son los que con una facilidad compran a la autoridad, jueces y magistrados.
Y la verdad es qué pena, qué vergüenza y qué lástima escuchar este tipo de comentarios, este tipo de aseveraciones y si se atrevió a escribirlas en una columna, mucho peor está el asunto, ¿no? Grave, Sí, muy grave. gravísimo, gravísimo, porque esto que tú estás comentando me gustaría un poco ahondar, porque normalmente cuando en las familias se puede vivir una situación de injusticia, los únicos poderes visibles son el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces las familias consideran que la falta de justicia es culpa del poder ejecutivo o que la falta de justicia es culpa del poder legislativo. Entonces, que nos ayudes a precisar que no es una situación, que no es una condición del poder ejecutivo, que a una persona, a una familia, les falte la justicia. Fíjate que le has atinado y ahora más que nunca yo escucho voces en las calles, en cualquier lugar donde he tenido la oportunidad de estar, en donde la gente hasta este momento ha hecho esa conciencia a la que tú te refieres. Anteriormente solamente ubicabas al presidente de la República, ubicabas a tus diputados, que si no había justicia ellos eran los responsables porque eran como lo que tenías visible, a los que veías, por los que tú votabas, porque tú los eliges, ¿no? Entonces, como tú los eliges, te sientes con ese derecho de exigir, de que ellos te den respuesta, no importando si estaba dentro o está dentro de sus competencias o no. Pero ahora que ha surgido este tema del Poder Judicial, Linda, se ha visibilizado que existe un poder judicial, que son los jueces, que son los magistrados, que son los ministros de la Suprema Corte, donde antes la gente no sabía ni lo que era un ministro, es más, no los tomaba en cuenta, no sabía ni lo que era la Suprema Corte, y que ahora con este tema se ha estado informando y entonces ellos empiezan a caer a la razón de que sí tenemos que poner orden en esa área. Ahorita, llegando yo al lugar donde me hospedo, me preguntaron sobre ese tema, X persona, y este comentario fue el comentario de una persona, de un ciudadano mexicano, ¿no? Informado. Me dice, es que exigen, pero no hacen su trabajo. Fíjate bien, ellos ya entienden que ellos son los que no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque este tema ha abierto, pues se ha informado y ha abierto pues muchos temas dolorosos en donde ven que no es que el presidente de la República no quiera hacer nada, no es que las diputadas y los diputados no hagan nuestro trabajo, sino que hay alguien que no veíamos que no estaba cumpliendo con su tarea. Entonces, eso es maravilloso porque significa que también ya van a estar pues en el ojo del ciudadano y de la ciudadana. Y si en un futuro tú abres, porque esto contempla la reforma al Poder Judicial al 24, si en un futuro tú abres este tema, elección popular, que todavía es un tema que está a debate, pues entonces ya el ciudadano tendrá mayor claridad, ¿no? Entonces, si te fijas, yo creo que este tema no ha sido perjudicial, al contrario, ha beneficiado porque la gente se va a empezar a informar. Insisto, hay resistencias, pero también yo le tengo mucha fe al tiempo, de que el tiempo puede ir acomodando las cosas y puede ir dando claridad a las y los trabajadores que en este momento se sienten vulnerados o se sienten lastimados por esta eliminación de los fideicomisos. Pues importante todo lo que comentas e importante que se tenga como este espacio donde se pueda explicar a la gente, como tú lo mencionas, no solo a la militancia del Partido del Trabajo, sino a toda la gente que no entiende o que todavía no termina como de agarrarle bien la onda a esto del Poder Judicial, o sea, y porque lo único que ven son luego un poco las manifestaciones, lo que ven un poco es lo que está en el noticiario de las 8 de la noche. Entonces, qué importante que expliquemos para qué es el poder legislativo, cuál es la función del poder ejecutivo y cómo está la situación del poder judicial. Fíjate que tenemos una pregunta aquí en el chat Adelante. de PT Michoacán y la lanza José Arley Moreno Luna y te voy a leer el comentario. Dice, un abrazo enorme, diputada Mari Carmen Bernal Martínez, enorme labor en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va la iniciativa de la jornada laboral de 40 horas a la semana y cuál es su postura? Otro tema relevante y muy importante. Yo estoy a favor de la reducción
Desafortunadamente, los empresarios o quien representa a los empresarios en el país dicen que no es momento ni es tiempo de poder implementar esta jornada laboral o esta disminución a la jornada laboral. Es un tema que pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales, que incluso se abrieron foros o parlamentos abiertos, parlamento abierto más bien, se abrió un parlamento abierto justo la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, no ha prosperado desafortunadamente. Estoy a favor, lo voté a favor en la comisión de puntos, porque en la comisión ya lo votamos, pero está detenido. Todavía está detenido el asunto, no sube a pleno y hay que esperar un poco más. Esperemos de verdad que pueda ser votado en este último tramo de la legislatura, porque recordemos que ya estamos en el último año legislativo y que probablemente algunos temas ya no prosperen. Y bueno, este tema yo esperaba que incluso pasara hasta antes del receso legislativo en el mes de abril. Desafortunadamente no fue así. Ahorita muchas compañeras y compañeros están pugnando porque avance, por eso es que se abrió el Parlamento abierto. Se ha platicado hasta donde tengo conocimiento con quien representa a los empresarios en México y ellos definitivamente no están de acuerdo con la reducción a la jornada laboral. Entonces, cuáles son sus razones? Ya que has podido estar de cerca también en este debate, ¿cuáles son las porque les razones que dan cuesta, los empresarios? a ellos les va a costar, porque entonces vas a tener que contratar seguramente otra persona más para que cubra más horas, porque si tú reduces la jornada laboral o pagas más horas extras o contratas una persona más que cumpla los horarios. Entonces, finalmente a ellos les reditúa en dinero y nosotros como lo hemos visto es desde el punto social, desde el punto de un tema de salud, desde el tema de un logro sindical, por así verlo, de un triunfo, un derecho, un logro para la clase trabajadora en nuestro país, para que se tenga una mejor calidad de vida, para que se tenga un mejor desempeño. Insisto, es un tema que votamos a favor desde el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, pero que desafortunadamente no ha logrado avanzar hasta el pleno, hasta el salón de sesiones. Tiene que subir a mesa directiva y pues ya tendrán que exponerlo ahí en alguna de las sesiones ordinarias. Y bueno, hasta el momento no ha pasado eso. Igualmente, como lo planteas, es un choque de intereses, es un choque de interés del De los movimiento de empresarios la en México. 4T, claro, de la 4T que está a favor de los derechos laborales, que está a favor de, pues ahora sí que de que la gente, la mexicana, el mexicano que trabaja, pues que también pueda tener como un equilibrio más sostenido entre lo que es su vida laboral y los beneficios del descanso. Pero eso se contrapone con los intereses económicos de la clase empresarial, de toda la clase empresarial, o existiera por ahí alguna voz que dice, bueno, está bien, Mira, sí, sí lo yo, hacemos. yo creo que los empresarios lo están asumiendo, lo están viendo más en términos numéricos, pero si tú tienes a una persona contenta en su fuente de trabajo, te va a hacer las cosas bien. Si tú tienes a una persona tranquila en su centro de trabajo, a lo mejor te hacen menos tiempo lo que tú ocupas. Yo creo que tendríamos que tener otra visión, otra forma de ver las cosas. De nada te sirve tener a la gente 10, 11, 12 horas y no rinde lo mismo porque existe un cansancio, porque existe un tema de frustración, porque existe un tema de enojo, de molestia, y entonces el trabajador o la trabajadora ya no rinde lo mismo. Yo creo que la gente tiene que estar contenta donde está para que las cosas las haga con gusto. Dejemos de funcionar como máquinas que quisieran ellos, ¿verdad? Los técnicos quisieran que así funcionáramos, pero yo creo que hasta el trabajo más difícil, más técnico, lo tendríamos que hacer con amor, con dedicación, con esfuerzo, con esmero. A lo mejor se reduce la jornada laboral, pero probablemente me vuelvo más productivo porque trabajo menos, le echo más ganas y porque sé que voy a tener una recompensa de estar más tiempo con la familia, de que duermo probablemente una hora más, de que tengo una mejor calidad de vida. La calidad de vida se nota y se siente en el desempeño laboral definitivamente. Y la felicidad también. Sí, no, claro. O sea, digo, hay países que no solamente no son de 40 horas las jornadas Menos, laborales, son menos. sino son de menos. Entonces, y que justamente prueban lo que tú estás comentando, reducir la jornada laboral, a veces de manera que mucha clase empresarial se vio sorprendida, aumentaron la producción. Pero así como tú lo comentas,
Es un claro ejemplo de lo que es el neoliberalismo o una arista de lo que es el neoliberalismo, porque a veces cuando te preguntan, bueno, pero ¿qué es el neoliberalismo? Porque los escuchamos hablar una y otra vez de eso, pero ¿qué es? Bueno, esto es un ejemplo de lo que es el neoliberalismo. Cargar en la espalda del trabajador la riqueza de alguien más o el tema El sistema productivo de... capitalista, Es correcto. así es. Y recuerden que el Entonces, capitalismo ajá, ya viene en decadencia, nada más se los dejo como dato. Ya así llegó a es. su punto máximo, ya viene en decadencia. Una razón más por la que es muy necesario que se consolide el plan C, Así es. Una razón más, una una de de tantas. tantas. Así que es uno de los grandes temas pendientes. Esperemos que no quede pendiente y si no, la siguiente legislatura se tendrá que aplicar en el tema. Bueno, pero además, para cambiar un poquito de tema, es porque eres muy aplicada en tu labor legislativa, pero pues también tienes una labor muy importante en tu región, que es una región hermosa del estado de Michoacán, que es la región oriente. ¿Cómo vamos en tema de fortalecimiento y crecimiento del PT en Zitácuaro? Pues, si tú me preguntas, yo te podré decir de maravilla. Y si hablas de la región oriente, pues yo te podré decir que es la región más bonita del estado. Y ya me imagino ahí a los compañeros de la meseta purépecha diciendo, no es cierto, acá está más bonito. Yo creo que todo Michoacán es bellísimo. A Zitácuaro yo lo he denominado la tierra prometida, incluso en algunos comentarios en mi página de Facebook, siempre comento a Zitácuaro como la tierra prometida. Y hay quien se ha atrevido a preguntarme, Linda, y lo comento porque viene al caso con la pregunta que me haces. Me dicen, ¿por qué Mari Carmen la tierra prometida? Pues porque Zitácuaro tiene una ubicación geográfica que le permite producir muchos productos agrícolas y además la ubicación que tiene le permite que varios municipios puedan visitar nuestro municipio desde un área de recreación de visita, como también pues de comercio. Ahí confluyen municipios como Tuxpan, como Tuzantla, como Juárez, como Susupuato, en donde la gente sube a hacer sus compras y entonces el tema económico es próspero, ¿verdad? Es próspero, aunque pues de pronto no tanto como quisiéramos los itacuarenses, pero la actividad económica, el comercio mueve nuestro municipio y bueno, lo que producimos, lo que tú pongas en el municipio de Zitácuaro prospera, crece. Tenemos desde un área que da aguacates hasta otra área que producimos guayabas, producimos berries, producimos maíz, lo que tú quieras producir, en Zitácuaro se puede dar por el tipo de clima, por el tipo de tierra que hay ahí en el municipio, por eso yo lo he denominado la tierra prometida, y no solo porque amo y quiero mi municipio, me he esforzado en un trabajo de territorio. Trato de cumplir al máximo con mi responsabilidad aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados de todo el distrito, pero también trato de tener un trabajo de territorio constante, presencia, para romper este mal concepto que se tiene de los representantes populares, que solamente en procesos electorales buscamos a la gente y que ya después no los visitamos. Así que el esfuerzo ha sido doble y ahora imagínate que como mujer lo es más, porque si a una persona común, un hombre, le cuesta trabajo, a las mujeres nos cuesta 5 veces más por el rol que la sociedad nos ha dado y que poco a poco hemos intentado cambiar, pero que todavía no lo hemos logrado porque todavía nos cuesta muchísimo trabajo lograr nuestros objetivos, a diferencia de los varones. Sin embargo, ahí vamos y lo comento porque el ser mujer me da una doble responsabilidad porque regularmente en la región que una mujer se haya sostenido en varios cargos públicos, pues es histórico. Si nos vamos a revisar la historia del municipio en temas políticos, en temas de los cargos públicos, yo creo que soy de las primeras mujeres que ha logrado tener una carrera política constante y permanente y que los cargos que he tenido la oportunidad de ocupar han sido de elección popular. Estoy en un municipio que además alberga más del 50% de la población de todo el distrito, en donde regularmente no prosperan mucho los proyectos de izquierda, no prosperan mucho, la gente es más inclinada hacia otros institutos políticos. Entonces, el hecho de que como mujer, como paisana, como persona, me den la oportunidad ya de ocupar 3 cargos de elección popular que han sido de mayoría, pues imagínate el gran compromiso que me genera, lo que me obliga a ser impecable en mi trabajo legislativo,
y lo que me obliga a tener un trabajo de territorio de mucho compromiso, de mucha constancia y de mucha responsabilidad, porque como mujer soy punta de lanza para las futuras generaciones de mujeres, porque lo que hemos logrado no lo vamos a perder. No podemos perder las posiciones que las mujeres hemos logrado y depende mucho de quienes actualmente estamos en un cargo público, porque de pronto por nosotras pueden ser juzgadas las demás y eso sería demasiado injusto. Eso pasa cuando eres punta de lanza en un proyecto político, casi siempre. Oye, pues, es que me imagino que estar tan cerca con tus comités de base en este trabajo, en esta campaña permanente que tiene el PT de afiliación, pues escuchas causas, escuchas necesidades, escuchas de viva voz de la gente, pues qué es lo que les duele. Entonces, esto evidentemente, así como tú lo dices, no solamente te permite saber cómo está cómo está el sentir de la gente que está en tu distrito, sino que eso también lo llevas un poco o un mucho a tu trabajo legislativo, a tu trabajo de gestión, porque aunque bien es cierto que la diputada no está obligada a gestionar, pues es algo que tú traes, ¿no? Entonces, ayudar siempre requiere de un trabajo muy comprometido de gestión. Entonces, ¿cómo te está yendo con la agenda personal de todo lo que has recibido a lo largo de toda esta carrera? Porque tú hablas de que te has sostenido por varios años dentro de la política de manera constante. Pues, ¿qué serán? Como 12 años más o menos, y ni modo, o sea, en todo este tiempo, tú has recogido las emociones, tú has recogido las causas. ¿Cómo estás llevando estas causas al terreno de la agenda legislativa personal de Mari Carmen en la Cámara de Diputados? Pues fíjate que ha sido un trabajo de mucho compromiso y como te comentaba, el hecho de poder estar vigente, pues ha implicado mucho trabajo de territorio, como lo decía, mucha constancia y lo que realmente ha movido mi trabajo durante todos estos años ha sido el corazón. Ha sido el corazón, ha sido la pasión, ha sido difícil sostener el trabajo de gestión. Por supuesto que ha sido difícil porque acuérdense que en el 2018 entramos completamente en un plan de austeridad. Las cosas comenzaron a cambiar dentro del poder legislativo en temas hasta de la dieta, de las percepciones que tenían las diputadas y los diputados federales. Y eso lo entendemos los que apoyamos este gran proyecto de nación encabezado por nuestro presidente de la República, pero ha sido muy difícil que bajemos esto a territorio, porque de pronto se quedaron acostumbrados las y los ciudadanos a las inercias de que un diputado, una diputada, pues traían los millones de pesos, casi que era Santa Claus, porque antes así era. Antes las y los diputados podían gestionar calles, techumbres, escuelas, no, infinidad de cosas, sin ser su función, sin ser su función, pero por aprobar el presupuesto, ahí va el famoso moche. Por eso se les denominó los y las diputados de los moches. Llega nuestro presidente, cambia el estado de cosas, tus percepciones son menos y entonces cuando vas a territorio, la primera impresión fue de los alcaldes. Diputada, pues ayúdame a gestionar la calle. No, es que eso ya no es posible y ellos como que al principio no lo entendían, con el paso de los años ya lo entienden, pero costó años. No fue de un día para otro, que de pronto a los ciudadanos y a las ciudadanas, pues cuando los visitamos, ellos se quedaron acostumbrados a que podíamos resolver algunas necesidades en base a la gestión, en base a lo que tú pudieras apoyar de manera directa o lo que pudieras etiquetar en presupuesto para una calle, para cualquier cosa. Y decirles que ahora no, que ahora solamente vas a legislar y que ahora puedes apoyar solo con esto, ha sido un trabajo titánico, ha sido una labor muy complicada, pero quiero decirte que por nada del mundo cambiaría la oportunidad de haber sido diputada federal y de haber dado acompañamiento a este gran proyecto de nación, porque le tengo amor a este proyecto de nación. Sé que no todo está bien, pero me siento orgullosa de pertenecer a él y me siento muy contenta de tener una percepción de acuerdo a lo que me dedico, de acuerdo a lo que soy. Ya no hay excesos, ya no hay privilegios, eso se terminó y como persona me siento muy bien,
ayudo con lo que puedo y con lo que tengo. Las mujeres somos muy organizadas, somos muy administradas, somos muy dedicadas y he sacado esa parte de verdad que a flote. Eso yo más bien yo creo que esa parte lo que ha sacado mi trabajo a flote, el ser tan administrada. La gente sabe cuando le hablas con la verdad, la gente sabe cuando le hablas con mentiras y sabe la pasión con la que tú te conduces y quieres transmitir. Hay veces que les digo, quisiera ayudarles más, pero esta es mi posibilidad. He tenido que ser sumamente creativa, he tenido que hacer maravillas como lo hacemos la mayoría de las mujeres en el hogar cuando el gasto lo tenemos tan reducido y que nuestros hijos no se quedan sin comer. Eso he hecho yo en mi trabajo de territorio, en mi trabajo de gestión y siempre hablando de mi trabajo legislativo, siempre hablando de este gran proyecto de nación, tratando de despertar conciencias y tratando de generar por lo menos o transmitir un poquito del amor que yo siento hacia la actividad que desempeño y sobre todo al proyecto de nuestro presidente de la República. Oye, hablando de creatividad, vi por ahí en tus redes sociales, pues que también hay un concurso para conmemorar el Día de Muertos allá en Zitácuaro. Platícanos, porque además, pues, el tiempo es luego a veces muy cruel. Entonces, ya estamos a Ya se va a punto de acabar. cerrar, sí, estamos a Sí, punto de cerrar la y charla, nos faltó mucho. pero sí, entonces, pero platica antes de que podamos despedirnos de la gente, porque también vamos a leer algunos comentarios, algunos saludos que te están haciendo en el chat de la página de Facebook PT Michoacán. Cuéntanos de esta bonita actividad que estás organizando en Zitácuaro. Bueno, pues comentarte que vamos a tener un concurso de ofrendas este fin de semana, este sábado 28, para que los que no se han inscrito, por favor, vayan y se inscriban. En mi casa de enlace, que está ubicada en calle General Pueblita Sur, número 69, Colonia El Moral. Va a haber varios premios y bueno, pues ahí tendremos que utilizar toda la creatividad y el objetivo es pues festejar, ¿no? Como lo hacemos en México, este Día de Muertos, son actividades previas al Día de Muertos y bueno, queremos seguir preservando nuestras tradiciones, nuestra cultura. Tenemos en la región oriente cosas muy propias precisamente de ahí, por ejemplo, de Zitácuaro. Entonces, se trata también de fortalecer estos temas de costumbres y la cultura, pero también de generar pues un lazo con las familias, porque es la oportunidad de que puedan visitar la casa de enlace, puedan ser testigos de las ofrendas y bueno, puedan pasar un ratito ameno. También en estos días estaremos llevando algunas funciones de cine con la película de Coco, algunas comunidades rurales donde de pronto los niños no siempre tienen la oportunidad de ir a una sala de cine. Nosotros les llevamos una pantalla grande, les damos unas palomitas, una agüita, para que vivan la experiencia del cine. No es lo mismo que tú puedas ver la misma película en una pantalla de televisión a que la puedas ver en una gran pantalla. Así que a veces lo único que se ocupa es creatividad, trabajo y ganas para hacer las cosas. Y créanme que eso a nosotros nos sobra, ¿eh? Pila nos sobra. Es, a mí me consta que es lo que te sobra, pila. Bueno, mira, aquí tienes saludos de parte de Martínez Santillán, Víctor López, Pete Álvaro Obregón, también de José Arley Moreno Luna, Nelly Bernal, Josué Sánchez desde Lázaro Cárdenas, Paco Sandoval, que también te manda saludos y dice que siempre has estado a favor del pueblo, Marcos Rodríguez Gómez, que dice que es un gusto escucharte, Aldo Alanís, que también te manda saludos y te agradece informar justamente para abatir la desinformación. El sectorial de jóvenes de PT Lázaro Cárdenas también está mandando saludos PT, Partido del Trabajo Zitácuaro, Carolina Guzmán, Dalia González, Rojas Reyes, Nancy Vázquez Cetina, Raúl Coria, Karina Aguirre, Carlitos Martínez, Tiffany González, Nancy Vázquez, Petetla Alpujagua, José G. Vaca González, Irra Mina, y Carol Rivera. Leticia Salas también alcanzó a entrar de refil en este momento. Leticia Salas desde Lázaro Cárdenas también te manda saludos. Y es que es porra, porque sabe que tu trabajo ha sido muy loable con la ciudadanía, no solamente de Zitácuaro, porque al ser diputada federal, bueno, pues con toda la República Mexicana. Un mensaje final para despedirnos de toda la gente que nos está viendo.
Pues muchas gracias, Linda, por esta entrevista. Muchas gracias a Espacio PT por darme la oportunidad de saludarlos. Un abrazo muy grande a la militancia petista. Créanme, es un orgullo este militante, este gran instituto político, que además es el único partido al que yo he militado, al que he pertenecido, y me siento muy orgullosa de que sea así. Seguiremos militando el PT desde cualquier espacio en el que nos encontremos. Y bueno, pues saludos a todos los habitantes de mi distrito y a las personas que estuvieron escuchando la charla. Espero que hayan quedado muchas cosas claras, y pues no me queda más que agradecerte y dejarles un abrazo fraterno a quienes organizan este programa. Finalmente, antes de que te despidas, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales oficiales? Porque Bueno, pues mi además tuviste página, ahí por ahí un tema de usurpación de identidad, pero creo que ya ahí se quedó arreglado. Ajá. sí, ya quedó rebasado afortunadamente. Mi página de Facebook, que es donde regularmente tengo más movimiento, está como Mari Carmen Bernal Martínez. Ahí pueden saber qué es lo que estoy haciendo, cuando andamos en territorio, cuando estamos en cámara. Y bueno, ayúdenos a compartir la información para que cada vez más personas pues se den cuenta de lo que estamos haciendo y que sí estamos trabajando. Sobre todo eso. Bueno, pues ustedes le escucharon. De verdad ha sido una charla muy a gusto con la diputada federal Mari Carmen Bernal Martínez. Ella es diputada federal por el Distrito Federal de Zitácuaro y nos platicaba en primer lugar cómo está el tema del Poder Judicial. Ya explicó de manera rápida lo más que se pudo cuál es la coyuntura y cuál es la verdad, cuál es la situación que prevalece ante la eliminación de los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación. También habló sobre los intereses que chocan entre la clase laboral y la clase empresarial con respecto a la reducción de 40 horas, o más bien la reducción a 40 horas 40 horas. a la semana, y también platicó ampliamente sobre su trabajo en territorio en el distrito de Zitácuaro. Nos hizo una invitación muy importante a participar en su concurso alusivo a el Día de Muertos. Pues no me queda más, amigas, amigos de Partido del Trabajo Michoacán, a pedirles que repliquen información que se está virtiendo a través de este espacio que es suyo, y que, porque además en estos momentos es toral que la gente esté informada con la realidad de lo que está pasando en la coyuntura política nacional. Mi nombre, Linda García, y seguimos en contacto.